Buenos días a todos en la radiolería. Este viernes 22 de noviembre, 11:30 de la mañana. Hoy, como no podía ser de otra manera, seguimos con nuestra sección. En este caso, contamos con la presencia de Víctor Fernández Correas. Buenos días, Víctor. Hola, Eva. Buenos días y gracias por esta invitación. Bueno, como todos ustedes pueden observar, las temperaturas canarias y las peninsulares tienen poco que ver. Entonces, siento darte tanta envidia, amigo, siento darte tanta envidia, pero esto es el paraíso. Bueno, hoy tenemos a Víctor para hablar de toda su trayectoria profesional, periodista, relacionado con tecnología de la información, con lo cual el acceso, entiendo, luego nos desmientes, el acceso a la información te es un poquito más fácil que al resto de los mortales, ¿o no, Víctor? Ni más ni menos, simplemente se trata de que a lo mejor alguna cosilla sí que te viene antes, algunas, sobre todo, más que nada relacionadas con el mundo profesional, alguna noticia, alguna información que tarda, o a lo mejor sí que llega un poquito más, más tarde, entre comillas, a los medios, pues a mí, o a nosotros, en este caso, a mi revista, la revista para la que trabajo, por razones informativas llega antes, pero tampoco te creas que hay mucha más diferencia. ¿Cuándo Víctor Fernández Correas, en qué momento de su vida dijo, mira, yo aparte de escribir sobre periodismo y sobre todas estas cosas que escribo, yo necesito escribir como escritor y a mí me mola mucho la novela histórica o una parte de la historia a la que vamos a entrar después? Pues mira, la novela histórica me gusta desde siempre. Es un género que me apasiona. He leído y sigo leyendo muchísima novela histórica, además de otros géneros como la novela policíaca, ensayos, pero la novela histórica me apasiona. Y la historia, para que te lo voy a ocultar, me apasiona incluso hasta el punto de que llegué a empezar a estudiarla en un par de ocasiones. Incluso en una de ellas intenté compatibilizarla con el periodismo, pero la cosa no pasó de intento. Pero lo de hacer realidad esas cosas que tienes en la cabeza en forma de historias, todas esas lecturas, todo eso que tienes en la cabeza, pues fue aproximadamente por el año 2000, cuando dije, oye, ¿y por qué no pruebo a hacer algún relato, alguna cosa que tenga que ver con la historia, con un personaje que tengo ahí y que siento cierta predilección por él, básicamente porque de la comarca de la que soy originario lo tenemos hasta en la sopa, que es el emperador Carlos V. Por concretar, soy de un pueblo que se llama Valverde. Mis padres son de un pueblo que se llama Valverde de la Vera, provincia de Cáceres, y el monasterio de Yuste me coge, la distancia es de unos 25-30 kilómetros, por lo tanto, allí Carlos V en la sopa, en colegios, en praderas, en kioscos, en gargantas, ríos, etc. Y a partir de ahí escribí un relato y ese relato pues me permitió avanzar un poquito más. De hecho, ese relato con el tiempo dio lugar a mi primera novela, La conspiración de Yuste, hay que matar a Carlos V, y hasta la fecha pues ya son 5 novelas publicadas y una sexta en camino. Yo te conocí como lectora y luego me convertí otra vez en friki fan, ¿no?, de uno de mis autores, que eres tú en este caso. Con La conspiración de Yuste. Y ahí yo te vi el plumero, pero el plumero de una manera que, claro, el asomar la pata, o como dicen aquí en Canarias, asomar el rejo tiene consecuencias, y de hecho Carlos V no solo es protagonista de muchas de tus novelas, sino que es la figura que está ahí, el halo, ¿no? Es como el gran hermano, ¿no? El halo que todo lo ve y lo vigila, ahí está la sombra del emperador. Francés por accidente. Según tú mismo dices, de los 4 costados que te quedan, pues 3 extremeños, uno conquense, ¿no?, que es donde Sí, te correcto. ubicas. Eso es. Entonces, claro, evidentemente, esto de Extremadura, de la figura del emperador, como bien dices tú, patente en cada rincón de las calles, ¿no?, de cada una de las poblaciones extremeñas, te marcó tanto así que estás metido colaborando en rutas europeas que giran en torno a la figura del emperador. ¿Pero esto qué es? Pues mira, esto es un itinerario cultural europeo que lo que hace es aunar las distintas rutas que recorrió Carlos V en vida, por los distintos territorios que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, de tal manera que nos encontramos con una docena de países, no solamente en Europa, sino también en Norte de África y América Latina, un total de unas 80 ciudades que forman parte de una manera o de otra de la vida de Carlos V, y todas esas ciudades pues celebran a lo largo del año recreaciones históricas, concursos literarios, coloquios, jornadas históricas. Todo tipo de actividades están centradas exclusivamente
en la figura de Carlos V, aunque eso, pues evidentemente luego, en cuanto abres un poquito la puerta, pues ahí se cuelan cosas que tienen que ver con la época, no solamente de Carlos V, sino en sí con toda la época del Sacro Imperio Romano Germánico en los tiempos del siglo XV, final del siglo XV, siglo XVI, y te encuentras con que hay un montón de gente pues que tiene también en la cabeza la pedrada del emperador Carlos V. Y no Bueno, solamente gente, pedrada sino gorda. también pedrada gorda, entre comillas, porque hay mucha gente que se da cuenta de que la figura de Carlos V es un nexo de unión entre territorios, y no solamente territorios, sino entre instituciones, organismos, etcétera. Mira, yo puede ser que después de lo que voy a confesar en este momento haya una parte de mis conocidos, familia y tal, que me dejen de hablar, así como de inmediatamente, ¿no? Pero yo odiaba a Carlos V. ¿Por qué? Porque yo soy fan de Isabel la Católica y de Juana, entonces el tío me caía mal. Pero claro, llegas No tú y eres lo cuentas de no esta eres la manera. única. Claro, pero te repito, llegas tú y lo cuentas de esta manera que el tipo me cae bien. Es que me cae peor Felipe II, fíjate lo que te digo. A ver, como diría Jack, por El partes. pobre padre me llega a caer bien, fíjate. Como diría Jack, insisto, por partes. Lo primero, lo de Isabel, hay mucha más gente. De hecho, tengo una amiga, mi amiga Marilés, que además es compañera y amiga de una revista competencia de la mía, por cierto, pero no por eso dejamos de ser amigos. Y ella siempre me echa en cara. Y, a ver, esto hay que verlo con los ojos del siglo XVI. Evidentemente, los ojos del siglo XVI te encuentras con que había una reina, que era la reina Juana, que no dejaba de ser mujer. ¿Qué pasa? Que su hijo evidentemente dijo, esta mujer es mi madre, pero quien quiere ser rey soy yo. ¿Cómo podemos encontrar una manera de apartar a esta mujer y ser yo el rey? Entre el maquiavelismo de Carlos V, de alguno de sus consejeros, como era el señor de Croix, el Guillermo de Croix, el señor de Chevres, etcétera, pues entre todos la mataron y ella solita se murió y adujeron problemas mentales, todo tipo de incapacidades para que Juana no pudiera ejercer lo que realmente era, que era la reina de Castilla, aunque hay que tener en cuenta que hasta que no murió Juana, en todos los documentos que firmaba Carlos V, aparecía su madre al lado, porque su madre nominalmente no dejó de ser reina. Otra cosa es que políticamente no pudiera ejercer como tal, pero nominalmente ella siguió siendo la reina hasta que murió en 1555. Luego, entre el hijo y el padre, yo siento más predilección por el hijo, lo cual no quiere decir, porque hay algunos lectores que me han achacado que en Hambre de Gloria como que siento una, no ojeriza, sino que no trato igual al padre que al hijo. A ver, yo he estudiado más al padre que al hijo. Al hijo no le he estudiado tanto como al padre, pero quiero decir que también por el hijo siento un respeto, sobre todo por el papel que ha conseguido en la historia de España y el papel que tiene, lo cual, pues evidentemente, no hace desdeñar una figura de tanta importancia como la de Felipe II. Pero claro, si me das a elegir, como cantan los chichos, y sobre todo con todas las lecturas y todo lo que he profundizado en la figura del padre, me quedo con Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania, por precisar. Correcto, además criado en Flandes, como ya sabe casi todo el mundo, pues las desavenencias con Felipe I, su padre el Hermoso, todas estas cosas que pasan en aquella época tan horrorosa, cuando las comunicaciones eran, bueno, pues de semanas, meses y bueno, pues tediosas. Todo esto viene contextualizado porque en la primera, en Müller o Mühlberg, ¿no? Nos hablas de más centralizado la figura de Carlos V, y en esta última, pues ya claro, es los últimos momentos de la influencia de Carlos V y el reinado de Felipe II. Pero claro, es que hay un personaje que todavía no lo hemos mencionado, que para mí es clave total de todo esto, que es Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. Entonces, ¿qué pasa? Que el trato que recibe de Carlos V y el trato que va a recibir de Felipe no es lo mismo. ¿Qué le pasó a este hombre? Y todavía se puede dar con un canto en los dientes que Carlos V lo trató muchísimo mejor que su hijo. Hay una frase, hay algunos todavía que siguen considerándola quizás apócrifa, en la que el Duque de Alba dice que los reyes te tratan como si fueras una naranja, quitan la cáscara y finalmente acaban tirándola. Si vemos los hechos y repasamos la historia,
Carlos V concedió una serie de beneplácitos al duque de Alba, lo mantuvo siempre a su lado y confió en él, y al contrario su hijo lo fue retirando de su ámbito de influencia, pero no por el hecho de que fuera el duque de Alba como tal, sino que eran otros tiempos y Felipe II prefirió rodearse de otras personas de confianza, sobre todo personas que por edad sintonizaban más que él, lo cual no quiere decir que Felipe II renunciara al duque de Alba hasta el punto de que simplemente hay que ver los distintos momentos en los que recurrió a él porque sabía que esa figura era indispensable para lograr los propósitos que quería. El caso es, por ejemplo, en Hambre de Gloria, la entrada en Portugal para conquistar un trono que consideraba por derecho propio, por derecho de sangre, lo consideraba propio, pero que debido a esas negociaciones políticas que se estaban enquistando, pues consideró que había llegado el momento de que la tropa militar entrara en Portugal y le diera ese trono. Felipe II, como tú dices, pues no trató del todo bien al duque de Alba si nos atenemos a lo que es la historiografía, aunque como siempre, insisto, todo esto hay que verlo con los ojos del siglo XVI y la época, que la época es completamente distinta a lo que es ahora. Ahora, si lo vemos con la mirada del siglo XXI, podríamos decir que Felipe II no trató como debería haber tratado al duque de Alba. Los tiempos han cambiado y desde la perspectiva actual lo que está claro es que en todo momento el duque de Alba también por interés personal trató de ser y fue todo lo servicial y todo lo bueno desde el punto de vista de servicios y de todo tipo de ayudas, lo mejor que pudo tanto para Carlos I de España y V de Alemania como para Felipe II. ¿Tú crees que desde los ojos de la persona, ¿no? del líder, ¿no? Que fue Fernando Álvarez del Toledo, hay un conflicto de lealtades o él demostró o intentó demostrar que era igual de leal, igual de fiel, igual de sumiso, si quieres, al emperador que a Felipe II? Buena pregunta esa. A ver, por ejemplo, si me atengo a las cartas que he estudiado a lo largo del proceso de investigación para Hambre de Gloria, pues sí te encuentras reproches de Duque de Alba hacia Felipe II. Ojo, que también los tuvo hacia Carlos V en algunas ocasiones, hubo algunos reproches hacia Carlos V, sobre todo en momentos determinados al final de su vida también había reproches sobre todo reproches más por términos económicos, porque evidentemente las campañas al duque de Alba le costaban un dinero y ese dinero, sí, dada la escasez real, pues no llegaba a sus bolsillos y tenía que ser el que pusiera de ese bolsillo el dinero que hacía falta para el mantenimiento de tropas y demás, pero sí que achaca a Felipe II un cierto distanciamiento y sobre todo el escaso reconocimiento de todo lo que hizo por él y de los sacrificios que hizo para que Felipe II llegara a conquistar cotas y sobre todo cosas que le permitieron llegar a ser lo que fue. En el caso, por ejemplo, de Hambre de Gloria, pues simplemente hay cartas en las que achaca hasta el final a Felipe II la insensibilidad que siente porque no le deja regresar a España para morir en paz junto a su mujer, que además está enferma, porque además lo repiten de manera continua en las últimas cartas, la duquesa está enferma y que él ya no pinta nada en Portugal, pero que el rey se obstina en mantenerlo allí porque dice que es necesario para que el buen gobierno de Portugal se lleve a cabo. Ahí pues se nota que Felipe II tiene una visión totalmente contraria a la que tiene el duque de Alba, que se siente simplemente, entre comillas, desplazado, incluso se siente menospreciado por el rey y poco o nada recompensado por todo lo que ha hecho por él a lo largo de su vida. Fernando Álvarez de Toledo en algún momento, antes de la muerte de Carlos V, ¿teme por su posición? Muy buena pregunta esa. Yo hasta lo que he podido investigar, a la hora de escribir las novelas y demás, no he encontrado con algún momento en el que el duque de Alba se exprese de manera taxativa diciendo que si desaparece el padre, ¿qué iba a pasar con él? También hay que tener en cuenta una cosa, Fernando Álvarez de Toledo era un noble, era posiblemente uno de los nobles más importantes de su momento, y no solamente eso, sino que además es un personaje fundamental, pero también es un personaje muy complicado.
Las crónicas lo visten como una persona soberbia, orgullosa, altiva, que sabía quién era y por lo tanto sabía cuál era su papel, y eso pues le hacía sentirse con un aura de poder que posiblemente otros nobles no tuvieran a su alcance. Ahora, hasta el punto de temer que una vez muerto el padre con el hijo no iban a ser iguales las cosas, me costaría me costaría entenderlo, porque una cosa sí que tenía clara Felipe II, y es que el duque era necesario, no solamente necesario, sino que incluso imprescindible para mantener el orden y el procedimiento a la hora de hacer las cosas tal y como había hecho su padre. La prueba está que Felipe II tuvo como compañero al duque de Alba en Inglaterra, el tiempo que estuvo en Inglaterra, estuvo acompañado al duque de Alba. ¿Por qué? Porque Carlos V sabía que la mejor persona que podía tener a su lado para aconsejarle, para que diera esos primeros pasos, para que fuera conocido en ámbitos y demás, era el duque de Alba. ¿Él se sintió desterrado o realmente hubo un destierro de facto? Hubo un destierro de facto en 1578 debido a una serie de problemas. Primero, la situación de Flandes acabó como acabó. Felipe II sintió que todo aquello había acabado como terminó, y evidentemente había que distanciar primero al duque de Alba de aquellas tierras, traerlo hacia España, y en segundo lugar estaba también esa camarilla que había alrededor de Felipe II, que era completamente contraria, por no decir que odiaba al duque de Alba. Y en tercer lugar también hay un momento importante, y es la boda de su hijo Fadrique, que fue una boda que se celebró sin el consentimiento real, sin el consentimiento de Felipe II. Claro, cuando Felipe II se entera de que esa boda no solamente se ha producido sin su consentimiento, sino que incluso el propio duque de Alba se ha mostrado de acuerdo con ella y quiere que esa boda se mantenga como tal, la determinación de Felipe II es absoluta, y lo destierra a Uceda, un pueblo de Bajara que se encuentra a unos 80-90 kilómetros de Madrid, y de no ser por la campaña de Portugal, pues no sería difícil aventurar que el duque de Alba hubiera fallecido allí desterrado. ¿Algún conflicto con iba a decirte, conflictos religiosos? Porque en Mulber nos cuentas un poco también la guerra con los luteranos, las opiniones encontradas, no dejamos de estar ante dos personajes de la historia que habían sido criados en Flandes, que allí pues el luteranismo estaba más presente que desde luego en España, que con los reyes católicos eso era inviable de todo punto, y otras religiones tampoco. ¿Eso marca parte de lo que sucede y de aquellos barros estos lodos? Hombre, hay que tener en cuenta que ya el duque de Alba es una persona que vive el desastre de los Guelbes. Es un acontecimiento histórico que ocurrió a principios del siglo XVI, en 1509, si creo recordar bien. Allí fallece su padre, y eso hace de él un sentimiento de respeto por la religión católica, que era lo que era en aquel momento lo que imperaba, la religión católica. Eso hace, además, con las enseñanzas que recibió a lo largo de esos primeros años, pues acentúan un carácter muy religioso. Una persona que además tenía un profundo sentimiento religioso. Claro, lo llevas a orillas del Elba, allí aquella campaña alemana entre 1546 y 1547, y le pones delante a unos luteranos a los que consideraba herejes, la cosa acabó como acabó. Lo trasladas a Flandes y la cosa acabó como acabó. Lo que pasa es que lo de Flandes daría para muchas interpretaciones, y sobre todo para hablar muchísimo, porque es un momento difícil. Es un momento en el que prácticamente el duque de Alba acude allí como una especie de bombero, con la promesa de que Felipe II, en cuanto el duque de Alba restablezca la situación, él llegará allí e no impondrá, sino que pacificará y restablecerá la ley. Lo que ocurre es que también Felipe II sufrió una serie de avatares, la revuelta de las Alpujarras por un lado, el fallecimiento de su esposa Isabel de Valois por otro, y al final eso determinó en un duque de Alba solitario, que se encontró solo en Flandes, y evidentemente un personaje de esas características, en cuanto ve que hay una rebelión, ¿cómo estaba acostumbrado a atajarlo? Pues a su manera.
Soledad del duque de Alba por la enfermedad de su esposa, soledad del rey, ¿llegaron en algún momento a entenderse en ese sentido? A aflojar un poco cuerda, porque había una tensión importante. En la novela, en Hambre de Gloria, hay dos momentos que me he permitido, porque lo bueno que tiene la novela histórica es que te faculta el hecho de poder imaginar, de poder pensar y de poder situar cosas que nunca sabremos si se produjeron, nunca sabremos si fueron realidad, pero ¿y por qué no? Y hay una escena que a mí me gusta, además que me lo pasé de cine escribiendo, y es el momento en que Felipe II recuerda a Isabel de Valois. El momento en el que está allí encerrado en su despacho de Badajoz, del Palacio de Badajoz, firmando en ese momento la carta por la que faculta al duque de Alba para ser lugarteniente, no capitán, sino lugarteniente de las tropas que iban a entrar en Portugal. Y el recuerdo de Isabel mientras está escribiendo se acentúa y se pone a llorar. Además, Felipe II solamente era muy raro verle llorar en público. De hecho, solamente se le recuerda que lloró precisamente cuando falleció Isabel de Valois, muy poco más. Y claro, ver a ese duque de Alba llorando, porque el duque de Alba también llora, en el momento de la novela también llora, y a ese Felipe II llorando por el recuerdo de la amada, claro, te encuentras con dos personajes que pueden estar rodeados de infinidad de personas, que pueden estar en un momento determinado con una gran cantidad de cosas que les hacen a lo mejor estar pensando en diferentes alternativas o cosas relacionadas con lo que estén haciendo, pero que en el fondo sienten una inmensa pena. El uno porque perdió en su momento a su amor, pero no solamente a su amor, sino que ha ido perdiendo sucesivamente a todas las esposas con las que contrajo matrimonio, y el otro que se encuentra solo y con su esposa a centenares de kilómetros de él, y con ese temor de que puede fallecer en soledad, como le puede ocurrir a él, porque el rey no le da permiso para volver a su tierra y reunirse con ella para morir los dos en paz. Bueno, yo quiero contextualizar que el de la novela que estamos hablando es de esta, de Hambre de Gloria, y yo que sí que me la he leído, y por eso te he hecho esta pregunta, es en el único momento en que veo al rey hombre y no rey. Esa pregunta, esa apreciación me la ha hecho ya bastante gente, y es que Felipe II no dejaba de ser un rey. Era un rey distinto a lo que había sido su padre. Todos tenemos la imagen de Carlos V cabalgando de un sitio para otro. Era un culo inquieto. Carlos V, de hecho, cuando escribe su testamento, 9 veces recorría Europa, 2, 3 veces el océano de España. Es decir, Carlos V estuvo su vida entera de un lado para otro. Felipe II, salvo la época que estuvo en Inglaterra, los años que estuvo guerreando en Francia, batalla de San Quintín y demás, o sea, realmente, y luego no se enclaustró, pero sí que se quitó se apartó del mundanal ruido e hizo de Madrid su centro de acción. De Madrid quiere decir Madrid capital, el Escorial, Aranjuez, o sea, hizo del centro de la península ese punto neurálgico del cual nunca salió. Mira, me acuerdo que me preguntaron en Úbeda, del pasado festival, en el pasado certamen de novela histórica, además la pregunta tenía mucha amiga, es: si Felipe II, una vez conquistado el trono de Portugal, hubiera decidido establecer durante una serie de meses o unas temporadas residencia en Lisboa, otra serie de temporadas residencia en Madrid, y ¿por qué no? Una temporada o una serie de temporadas residencia en Sevilla, hubiera tenido los tres principales ejes de la península, la entrada de América, como son Lisboa y Sevilla, el centro de la península, como es Madrid, y eso no solamente le hubiera permitido controlar mejor sus territorios, sino que en el caso de Lisboa le hubiera permitido ganarse el cariño portugués, porque tenían al rey allí. El que era su rey estaba con ellos allí, y eso posiblemente hubiera permitido a Felipe II ganar un poco más de cariño hacia los portugueses. Lo que ocurre es que Felipe II, en cuanto a la situación se calmó, fue coronado como Felipe I de Portugal y decidió regresar a España. Ya nunca más volvió a salir de España, y hombre, pues te encuentras con un personaje que se encuentra constreñido en un ámbito de actuación geográfico muy limitado, y nunca sabremos si hubiera hecho como el padre, si hubiera tenido ese tacto de conocer más lo que había a su alrededor,
pues posiblemente lo hubiera convertido en un rey mucho más popular o mucho más abierto. Hombre, habría sido una estratégica también maravillosa, o sea, desde el punto de vista, ¿no? Hablar de lo que los modernos dicen marketing, pues habría A mí sido esa pregunta me la hizo, venta, ¿eh? sí, a mí esa pregunta me hizo, y la verdad es que se lo dije al lector que estuvo allí aquel día, le dije, pues tiene toda la razón del mundo, porque es que sobre todo en el caso de Portugal, pues posiblemente hubiera retrasado el sentimiento portugués de pertenencia de sus reyes, nunca lo hubiera podido extirpar, nunca lo hubiera podido aniquilar, porque evidentemente el pueblo seguía teniendo un deseo y es que su rey tenía que ser portugués, no tenía que ser hijo de una portuguesa que ni siquiera, bueno, hablaba portugués, pero que no tenía la Sí. cultura ni tenía los sentimientos portugueses como los podía tener, por ejemplo, en el caso de Hambre de Gloria, Antonio de Crato, que era el otro pretendiente a la corona, que sí, en este caso era hijo de Luis, hermano de Isabel y hermano del anterior y difunto rey Enrique. Oye, es que toda la vida, generaciones atrás, tras generaciones, intentando aliarse con Portugal por matrimonio, y es que salía siempre fatal la cosa. Esto no había por dónde cogerlo nunca, ¿eh? Esto Vamos. era, pues eso, a ver, las alianzas de la época pues eran lo que eran y sobre todo alianzas entre las monarquías española y portuguesa, lo más cercano, monarquías importantes, poderosas y con unas capacidades económicas, sobre todo en el caso de Portugal, desde el descubrimiento de nuevos territorios, desde el advenimiento de todas las especias, de todo ese comercio que empezó a llegar de sus colonias, pues claro, hacían de Portugal un reino y sobre todo una monarquía atractiva a ojos de cualquiera, y ahí pues claro, los lazos que siempre o que habían existido desde siglos atrás entre España y Portugal, evidentemente se afianzaron mucho más, sobre todo en el caso de Carlos V con la unión con Isabel de Portugal. Oye, ahora que damos cabida, ¿no?, de importancia a los lectores, que a mí me encantan las preguntas que os hacen o que os hacemos muchas veces, ¿no?, como friki fans, a mí me han pedido que te transmita, porque los que leyeron Mühlberg y ahora tenemos la oportunidad de volverte a disfrutar, me dicen todos, por favor, pregúntale, que yo lo he visto en toda la feria del libro con el morrión, ¿cuánto pesa el casco? El morrión, ¿cuánto pesa? Bueno, ¿Eso se lleva en pues metro fácilmente o no? ¿En el AVE? esto llevarlo, esto se lleva esto tengo una mochila especial que además es especial porque cabe perfectamente y además está acolchada para evitar los golpes y demás. Esto pues pesa unos 6 kilos y medio aproximadamente. Hierro, además tiene costuras, cuero por dentro para llevarlo. Y te puedo asegurar que llevarlo durante 2 horas, como me ocurrió el año pasado y este año en la Feria del Libro de Madrid, como por ejemplo en el certamen de novela histórica de Úbeda, que lo tuve durante la presentación, pues hombre, el cuello te lo quedas un poco de aquella manera. Pero claro, piensas, si yo, que estoy nada, ya estoy hasta las mismísimas del morrión, imagínate aquellos soldados, aquellos valerosos soldados que lo llevaban no solamente un día, sino varios días y campañas enteras, y que gracias a este morrión pues salvaban la cabeza, que no era poco. Pues todo un homenaje y vamos, mis respetos absolutos hacia ellos. No, y total, porque además no solo era el morrión lo que portaban, es que iban completamente, ¿no?, pues protegidos, bueno, la armadura, los caballos, no sé qué. Yo decía, madre mía, pero estos pobres animalitos, soportar el peso, ya no, claro, quiero decirte, o sea, es que la envergadura de todo lo que todo el equipamiento era horroroso, pero horroroso de peso, de poca funcionalidad, aquello era un terrible dolor. Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista y es cierto. El príncipe elector Juan Federico de Sajonia, que es uno de los protagonistas de Mühlberg, cuando Carlos V lo hace prisionero al concluir la batalla de Mühlberg, una de las razones por las que no pudo ir y fue apresado de una manera, entre comillas, sencilla, y vamos a dejarlo en sencilla, es porque se le ocurrió la brillante idea de huir montado en su caballo. Cuando las tropas y el ejército imperial en forma de caballería del duque de Alba cruza el río Elba y se lanza hacia las huestes de Juan Federico de Sajonia, en lugar de marcharse, huir en un carro como solía hacer habitualmente, ese día tuvo un arranque de dignidad y dijo, venga, yo me marcho a caballo, yo a caballo. Pero hay que contextualizar la cosa.
Juan Federico Sajón era un hombre que pesaba 150 kilos. Ligero. Ligero. El día de la batalla, evidentemente, llevaba su armadura. La armadura pesaba 30 kilos. De hecho, si se buscan fotos en internet, hay fotos en las que aparece, hay retratos en los que aparece vestido con su armadura. La armadura eran 30 kilos, 150 más 30 son 180 kilos. ¿Qué caballo aguanta 180 kilos a galope? Porcito mío el caballo, como dije en Mühlberg, el caballo se despatarró. Todos mis respetos. Todos mis respetos al caballo, ¿no? No puedo más, hasta aquí he llegado y haced conmigo lo que queráis. Oye, Víctor, ¿qué se cuece? Por supuesto, estará el emperador Carlos V. Como dice tu editora, no es que sea predilección, es que hay algo ahí mucho más. Yo no sé si fue alguna pedrada de pequeñito, algún trauma infantil, pero desde luego el emperador es el emperador, ¿no? Eso rige todo y siempre estará por ahí la sombra del emperador. ¿Qué se cuece en la cocinita de Víctor Fernández Correas? Pues se cuece una novela que y ahora os voy a dejar a todos a cuadros, una historia de amor. Primicia. ¿En serio? ¿En ¿Qué serio? ha pasado? No, simplemente es una historia de amor en la que creo que no hay muertos, o por lo menos no hay guerras, no hay batallas, hay mucho thriller, y es una historia de amor. Y además los tres principales protagonistas son mujeres. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Porque te digo una Los cosa, tres tú que eres el principales rey de la protagonistas batalla, son mujeres. bueno, yo me apunto ya. Tú ya sabes quién va a tener un ejemplar. Así que, y yo creo que he contado ya demasiado, pero sí, es una historia que además me lo estoy pasando en grande. Y además los tres personajes son tres personajazos. Tres personajazos históricos, dos de ellos son históricos y son personajes muy potentes. Y es una historia de amor. O sea, realmente es una historia de amor. Desde aquí aprovecho a mandarle un besito a Penélope para que no te regañe luego. No, pero ya he contado hasta dónde puedo llegar. Lo que ocurre es que bueno. La historia es mucho más, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno. Víctor, ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros. Yo espero tenerte, de verdad, te lo digo, porque ya basta que te persigo por sitios y hasta las condiciones climatológicas me impiden ir a verte, ¿no? Y las reuniones familiares, como fue el caso de la Feria del Libro de Sevilla. Espero verte pronto, espero tenerte aquí pronto. Estás más que invitado a asistir a cualquier evento que haya aquí en Fuerteventura, más que invitado, ¿no? Que esta es tu casa. Y si tuvieses que lanzar un mensaje breve para enganchar a los lectores, oye, la novela histórica merece la pena esta parte de la historia, ¿qué les dirías? La novela histórica merece la pena porque vivir la historia merece también la pena. Pues oye, me has dejado así, ¿no? Como sueles hacer. Que te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Y por este asalto a mano armada que dijiste que sí y te lo tengo que agradecer muchísimo. Sabes que te tengo un cariño muy especial y cuando quieras. Gracias por todo, Eva. Muchísimas gracias. Un auténtico placer y hasta la próxima en persona. Hombre, claro que sí. Un besito muy grande. Muchas gracias, Víctor. Un beso muy grande. Muchas gracias. Chao.